Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un repaso un poco más a fondo de lo que fue el caso clínico de la primera actividad del sarcoma de Ewing de la asignatura de tumores sólidos 2. Bueno, recordando brevemente el caso clínico de la paciente, que era una chica de 13 años de edad, que se había presentado con dolor cervicotorácico dorsal de 2 semanas de evolución y en las últimas horas previas a su consulta había referido pérdida de fuerza en miembros inferiores y dificultad para la deambulación. En la exploración física sí que se evidenció esta pérdida de fuerza de miembros inferiores con reflejos rotulianos exaltados y un clonus bilateral. Se hizo como pruebas complementarias una resonancia de columna urgente en la que se objetó esta afectación ósea de múltiples vértebras y del hueso ilíaco. Y la lesión situada a nivel de la vértebra dorsal 2, la lesión no se acompañaba de una masa de partes blandas que se introducía en el conducto raquídeo y desplazaba el cordón medular y además asociaba ya signos de mielopatía. Se hizo una biopsia de la lesión que fue compatible con un tumor de células redondas azules CD99 positivo y FLI1 positivo y se completó posteriormente el estudio de extensión con una biopsia de médula ósea en la cual también tenía infiltración bilateral por la misma neoplasia, un PET-TAC en el cual se evidenció este aumento de masa de partes blandas a nivel prevertebral que ya hemos comentado, y la body resonancia además evidenció estas múltiples, aparte de las lesiones que ya hemos comentado, múltiples lesiones óseas adicionales, sobre todo en la porción proximal del fémur derecho, también con una masa de partes blandas que se pensó que podía ser el tumor primario, y así como también lesiones en la unión diáfiso-metafisaria distal del fémur izquierdo, la rama vertical de la hemimandibular derecha, con afectación del nervio mandibular y también el segundo y séptimo arcos costales, además de lo que ya hemos comentado en las vértebras. El TAC de tórax fue normal y la paciente inició la quimioterapia, tras lo cual presentó una mejoría progresiva de su clínica neurológica, tras lo cual sí que consiguió una movilidad activa de los miembros inferiores, pero tampoco llegó a deambular de una forma independiente. La paciente recibió quimioterapia y después del previo al tratamiento local, en la evaluación que se realizó, pues había desaparecido la infiltración a la médula ósea, así como la masa de partes blandas asociada a D2 y también se evidenció una mejoría importante de la lesión ósea como la masa de partes blandas del fémur proximal derecho, mientras el resto de lesiones óseas se mantuvieron estables. Las preguntas del caso son estas. En primer lugar, ¿cuál es la emergencia que presenta este paciente? Que evidentemente es fácil de diagnosticar, por lo menos aquí en el caso. Espero que en la clínica, cuando nos llegue un caso de este tipo, seamos todos capaces también de que no se nos pase. Es un síndrome de compresión medular que consiste en la compresión de la médula espinal o de la cola de caballo por una masa tumoral, en nuestro caso, o en lo que nos compete en este máster, pero también puede ser debido a un traumatismo o un acúmulo de sustancias de depósito. Esto va a dar lugar a síntomas motores sensitivos y autonómicos progresivos y si no la tratamos a tiempo, pues va a derivar en una parálisis permanente. Se va a manifestar por varios síntomas, estos son los síntomas de lo que podemos o que debemos buscar o que nos van a llamar la atención: una debilidad de miembros inferiores o miembros superiores, una debilidad motora, alteración de los reflejos tendinosos bueno, puede haber en el momento que veamos al paciente ya puede haber una alteración sensitiva o anomalías de los esfínteres, y también es muy importante saber cuál ha sido la rapidez de la progresión o instauración de estos síntomas. En el caso de nuestra paciente, pues tiene síntomas, tiene datos de alarma, evidentemente, por esta pérdida de fuerza en los miembros inferiores con alteración de los reflejos y el clonus, y aparte que refiere este dolor de espalda de 2 semanas de evolución. ¿Y qué es el síndrome de compresión medular? Bueno, pues definido inicialmente en 1923 por Oppenheim, distinguió 3 estadios en el proceso de compresión medular. En primer lugar, una compresión precoz, la cual solo hay un dolor radicular. En segundo lugar, una compresión mucho más acentuada, que ya se manifiesta con un síndrome de Brown-Séquard. Y en tercer lugar, ya es la compresión completa, en la que ya hay una lesión transversa medular. Posteriormente, Seid en el 63 dividió esta última fase en otras dos: un síndrome transverso incompleto y la segunda, la última, completo, según pues la presencia de más o menos síntomas relacionados con esta lesión transversa. Pero bueno, el resultado final sí que va a conducir a esta misma situación que la sección medular. Solo que en el síndrome de compresión medular, evidentemente, los síntomas son de instauración subaguda crónica y la lesión medular son agudos, pero finalmente las manifestaciones van a ser similares.
Por todo ello, consideramos el síndrome de compresión medular una verdadera emergencia oncológica. No se nos escapa que reconociendo precozmente estos síntomas y instaurando rápidamente el tratamiento, vamos a aumentar la probabilidad de recuperación completa funcional del paciente. ¿Qué origina el síndrome de compresión medular? Pues cualquier lesión ocupante de espacio que se origina en el área del canal espinal y que va a afectar a la médula de una forma variable. Esto va a depender de dónde se origine la lesión, si es la médula, las raíces, las meninges, el vaso o hueso, todas las estructuras, cualquiera de las estructuras que haya cerca de la médula espinal. ¿Cuál es el tipo de lesión? Si es tumoral, benigna o maligna, ya que bueno, los síntomas que da y la rapidez con la que se instaura o no va a ser diferente, o si es infecciosa o vascular. También dependiendo del tiempo de instauración, si, y dependiendo de la edad del paciente, si el conjunto raquimedular ha tenido la oportunidad de adaptarse y dependerá de la capacidad que tenga para ello. En una lesión ocupante de espacio, esta capacidad de adaptación es escasa, pero cuando se trata de una compresión que es una lesión lentamente progresiva, pues sí que el hueso se puede adaptar de cierta manera, dejando cierto espacio a la lesión. Y esto lo vemos como, se nota como viendo un agrandamiento de los agujeros de conjunción, algunas improntas que quedan en los cuerpos vertebrales que a veces se pueden ver en las radiografías convencionales. Y también va a depender de si hay afectación vascular o no asociada a esta compresión. Este es un fenómeno isquémico que se va a añadir a la compresión progresiva eh, por infiltración de los plexos venosos epidurales, que también puede precipitar en alguna manera, en algún momento, y agravar el déficit neurológico que presenta inicialmente el paciente. La fisiopatología del rayo neurológico no es muy conocida, pero bueno, en principio ahora veremos cómo se distinguen estas lesiones dependiendo de su origen. Las lesiones tumorales que pueden causar compresión medular. Las lesiones extradurales, que en el caso de pediatría son la mayoría de ellas, van a producir esta compresión bien por extensión directa del tumor o bien son metástasis óseas vertebrales que llegan a esta zona por diseminación hematógena o bien aparecen por diseminación al espacio epidural a través de los agujeros de conjunción. El resto de lesiones son intradurales extramedulares, que son en torno a un 20% de los casos y suelen ser metástasis de tumores del sistema nervioso central. Se supone o se piensa que la compresión causada por la masa tumoral va a causar un edema secundario del plexo venoso circundante, lo que causaría finalmente una isquemia por afectación de las arterias espinales anteriores, que lleva a una desmielinización que se hace permanente si esta isquemia persiste y no se corrige la compresión. Y en caso de pediatría, ¿qué tumores presenta esta complicación? Bueno, aproximadamente, afortunadamente no es una forma de presentación ni una complicación muy frecuente, pero bueno, es verdad que a que le toca, evidentemente, tiene mucho riesgo de tener luego compromiso funcional. Afecta en torno a un 3 a un 5% de los pacientes pediátricos con cáncer en general y se considera complicación neurológica más frecuente después de las metástasis cerebrales. Generalmente lo más frecuente es que aparezcan en la fase terminal de una enfermedad maligna diseminada, pero en torno a un 20 o un 67% de los casos, dependiendo de las series, también puede ser la forma de presentación de tumores malignos como neuroblastoma, linfomas o sarcomas, que son más frecuentes. También hay tumores benignos que pueden causar esta entidad. Como ya dije antes, las causas intramedulares de compresión medular, que son aquellas lesiones que crecen en la médula espinal, bien como neoplasias primarias o como metástasis, son las menos frecuentes en pediatría. En este caso, pues, podrían estar astrocitomas o meduloblastomas. El resto van a ser extramedulares, que se originan fuera de la médula espinal y fundamentalmente extradurales, que son las que pueden aparecer a nivel de los cuerpos vertebrales o tejidos epidurales. Estas son las más frecuentes y dentro de ellas pues, estaría el neuroblastoma, los sarcomas, los tumores de células germinales o las metástasis de otros tumores. Y las intradurales, que son aquellas que se originan o comprimen a nivel de las raíces o las leptomeninges, y bueno, pues suelen ser neurofibromas, meningiomas o metástasis de otro tipo de tumores. Bueno, aquí es un cuadrito que resume muy bien todo este tipo el abanico de patologías que pueden dar compresión medular. Como veis aquí, pues también hay, como ya he dicho, algunos tumores benignos por lo menos en cuanto a histología.
Y a nivel estadual, pues fundamentalmente son estos los que nos interesan: espacio epidural, leucemia, linfoma, tumores de células germinales; a nivel de hueso cartílago, pues los sarcomas de óseos, estecitosis de células de Langerhans, hemangiomas, teratomas sarcopocios y, como no, pues los linfomas y las leucemias. Y en espacio perivertebral, pues neuroblastomas, ganglioneuromas o otros PNET periféricos. Y recordar también brevemente que hay una serie de síndromes genéticos que también asocian en su evolución o propios de su condición el desarrollo de una serie de tumores benignos o malignos, y que también tenemos que estar pendientes, puesto que también pueden presentarse en forma de una compresión tumoral, como puede ser la neurofibromatosis con sus astrocitomas, meningiomas o schwannomas asociados, o los nervios malignos de la vaina perdón, los tumores malignos de la vaina del nervio periférico; la neurofibromatosis tipo 2, que pueden aparecer asociadas con ependimomas o meningiomas; la esclerosis tuberosa, que se asocia a estrocitomas; el síndrome de Linfaumenii, que se asocia a estrocitomas y historia o antecedentes de otra serie de tumores de diferentes histologías; el síndrome de Turcot, que también se asocia a estrocitomas; o el síndrome o la enfermedad de von Hippel-Lindau, que generalmente pues, se presenta en mangiomas o meningioblastomas, que dependiendo de su localización también puede presentarse como compresión medular. En cuanto a pediatría, la edad media del diagnóstico de estos síndromes de compresión medular suelen ser los 52 meses. Generalmente son pacientes con un rango entre 4 y 9 años, aunque el pico más importante está por debajo de los 3 años. Es la causa más frecuente, son los tumores extramedulares, como ya hemos visto, más del 60-70% de los casos, y sobre todo el neuroblastoma, seguido del sarcoma de Ewing. El neuroblastoma va a ser un tumor más frecuente en los pacientes por debajo de 5 años, y los sarcomas de Ewing tiende a ser la causa más frecuente en los pacientes más mayores. Como digo, aproximadamente el 50% de los casos son derivados de sarcomas, Ewing, osteosarcoma, radiomisarcoma y neuroblastoma, y el resto serían linfomas, leucemias, sarcomas de partes blandas o tumores germinales. Cuando ocurre en el contexto de una diseminación leptomeningia de algún tumor del sistema nervioso central, como el neuroblastoma, esta compresión medular puede ser difusa y los signos de localización pueden ser menos definidos. En el caso de los tumores primarios medulares o metástasis intraespinales, podemos observar síntomas unilaterales, generalmente. Y también puede derivarse de una amelitis secundaria al tratamiento, que en este caso los síntomas son indistinguibles de una compresión medular maligna. ¿Cuál sería el manejo diagnóstico terapéutico de la compresión medular? Bueno, pues en primer lugar, pues como somos clínicos, lo primero es hacer una buena historia clínica y una exploración física detalladas. En cuanto a la historia clínica, nos interesa la localización y el tipo de dolor, si este dolor aumenta con las maniobras de basal, los de predominio nocturno, si hay debilidad motora, con alteraciones de la marcha, alteraciones de la diuresis del hábito intestinal o alteraciones sensitivas. Si presenta irritabilidad y rechazo de la deambulación, por ejemplo, en niños pequeños, y también sobre todo el momento de inicio de los síntomas y cómo han ido progresando, la velocidad de progresión de los mismos. Como ya hemos dicho, pues en el estadio 1, la fase radicular o compresión precoz, que es la fase inicial de este cuadro de compresión medular, hay una irritación de las vías sensitivas medulares, y que es muy focal, y se manifiesta inicialmente por dolor de espalda, que tiene un gran valor diagnóstico en este caso, que suele ser radicular o por afectación del haz espinotalámico. Puede haber hipoestesia al mismo nivel del dolor, atrofia o fasciculaciones, aunque esto inicialmente es raro, y a veces podemos ver lesiones óseas en la radiografía convencional. Como ya hemos comentado, algunos signos indirectos de, por ejemplo, la corrección de las curvaturas fisiológicas por una contractura muscular antiálgica, el aumento del canal vertebral o de los agujeros de conjunción, si la velocidad de instauración ha sido progresiva durante meses, y o una erosión de los cuerpos vertebrales. En esta fase, todos los síntomas y signos nos van a ayudar a detectar el nivel en que se inicia la lesión, y aquí, evidentemente, pues el diagnóstico precoz es muy importante, ya que en esta fase podemos evitar prácticamente cualquier tipo de daño funcional. En el estadio 2, la fase de compresión acentuada, ya es una lesión medular más avanzada, también por el efecto de la compresión y de los cambios en la circulación, a nivel de la aporte de sangre a la zona, a la médula. Los síntomas son similares al síndrome de iniciación medular de Brown-Sequard, de inicio subagudo. Hay una afectación de la fuerza, generalmente en las extremidades ipsilaterales y por debajo de la lesión.
que se manifiesta con un síndrome piramidal. Hay una alteración de la sensibilidad contralateral y también una alteración de sensibilidad epicrítica y profunda a nivel de unilateral. También se puede localizar el nivel de la lesión según las características que hemos comentado en la fase previa. ¿Vale? Pero bueno, y también lo que pasa que en esta fase, si no se diagnostica y trata, en ese momento pues puede ser la situación irreversible. Y finalmente el síndrome transverso, cuando ya está instaurado el daño a nivel medular, que puede ser incompleta, que es igual al estadio 2, pero es mucho más estable e irreversible que la anterior, y ya completa, que ya equivale a la sección medular, que hay anestesia por debajo de la lesión, una parálisis espástica o flácida cuando es a nivel de la cola de caballo por debajo de la lesión, afectación de esfínteres, con retracción urinaria, estreñimiento y alteraciones tróficas musculares. La presentación clínica más habitual en el paciente pediátrico es el dolor de espalda en el 85% de los niños, que empeora por la noche en decúbito con las maniobras de Valsalva y, como digo, pues por lo general es el primer síntoma, aunque puede aparecer semanas o meses antes del diagnóstico. Y en estos casos tenemos que estar muy pendientes porque la ausencia en estos casos de alteraciones de fuerza sensitivas o de esfínteres no excluye el diagnóstico de que haya una compresión medular. De modo que considerar que el dolor de espalda en un paciente oncológico o el dolor de espalda prolongado o inexplicado en un niño sano pues es un síndrome de compresión medular hasta que se demuestre lo contrario. Los siguientes síntomas que van apareciendo suelen ser los siguientes: el déficit motor, una debilidad progresiva de extremidades inferiores por debajo de la lesión, que aparecen en 60-85% de los casos al diagnóstico. Alteraciones de la sensibilidad que pueden aparecer hasta un 12-45% de los casos y también pérdida de control de esfínteres, aunque hay algunos pacientes que pueden estar asintomáticos completamente al diagnóstico, en torno a un 2-3% de los casos. Tener en cuenta que el grado de afectación motora al momento del diagnóstico va a ser el factor pronóstico más importante en cuanto a la recuperación funcional una vez que instauremos el tratamiento. ¿Qué otras alteraciones podemos observar? Pues depende todo del nivel de la lesión. Aparte del dolor de espalda y una deformidad o una curvatura fisiológica antiálgica y todo lo como hemos comentado, alteración de esfínteres, pues bueno, pues puede, dependiendo del nivel de la lesión, pues puede haber dolor de cabeza, cambios en la voz, disfagia, vómitos, debilidad de miembros superiores o paraplegia. Cuando el nivel de la lesión se encuentra, por ejemplo, a nivel de C4 o por debajo, a nivel de C4, lo que vamos a observar hasta C4, lo que vamos a observar es una cuadriplegia. A nivel de hasta C6 también cuadriplegia, y por debajo ya de T6 y L y hasta L y por debajo del L1 pues va a ser una cuadriplegia de mayor o menor extensión. Pero recordar, cuando un paciente tiene dolor dorsal y debilidad en miembros inferiores bilateral, ahí sí que tenemos que pensar que la lesión se sitúa a nivel torácico. La exploración física, bueno, pues la misma tabla que hemos visto antes. Hay que explorar la fuerza en extremidades, reflejos, el tono muscular, el nivel sensitivo y el dolor localizado a la palpación. Iremos palpando poco a poco todas las espinas, todas las apófisis espinosas con palpación y percusión de la espalda, ya que al 80-90% de los casos podemos localizar el nivel de la lesión, que sería el nivel donde el paciente refiere el máximo dolor. Evidentemente, en pacientes colaboradores, que en los niños pequeños es mucho más difícil. Dependiendo de las diversas alteraciones que presente, la debilidad, alteraciones de los tendones, el Babinski y sensitivas y las alteraciones esfinterianas, también nos va a ayudar todo esto a localizar si la lesión se encuentra en la médula, en el cono medular o en la cola de caballo. Y también la progresión puede ser más rápida en caso de que asiente en la médula espinal y es un poco más variable cuando ya afecta al cono medular o la cola de caballo. Las pruebas complementarias para completar el estudio de extensión que pediríamos, pues la resonancia de columna completa es el método diagnóstico de elección y siempre lo debemos, siempre que se pueda, realizarlo de forma urgente o por lo menos dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico. Nos va a ayudar a localizar las lesiones, a valorar su extensión respecto al canal medular y el número de espacios raquídeos afectos, y todo tener en cuenta que debe incluir el cono medular, sobre todo si hay sospecha de metástasis de tumores del sistema nervioso central.
El TAC y la radiografía de columna vertebral, bueno, pues pueden ser normales hasta un 50-60% de los pacientes. Eh, con lo cual, bueno, que si no tenemos nada, por lo menos hacer un TAC, pero luego enseguida hacer una resonancia en cuanto se pueda. Y luego algunos otros datos indirectos, pues los análisis de los estudios de laboratorio, pues por ejemplo un hemograma, un frotis con blastos o una bioquímica con síndrome de lisis tumoral, pues nos pueden ayudar a dirigir un poco el diagnóstico diferencial. Haremos también una placa de tórax, una ecografía abdominal, por ver, por ejemplo, si estamos ante un neuroblastoma o otro tipo de tumoración o un linfoma que tenga una masa mediastínica. Pero en esta fase nunca debemos realizar una punción lumbar. En cuanto al manejo terapéutico es complejo, debemos contar con todo nuestro equipo, oncólogos, neurocirujanos, radiólogos, radioterapia, anatomía patológica, etcétera. Pero ante la presencia de una masa epidural, pues lo primero que instauraremos va a ser la desametasona y veremos y una descompresión urgente que, bueno, lo podemos hacer de diversos tipos. La descompresión medular puede ser quirúrgica o se puede realizar mediante radioterapia o quimioterapia en función del diagnóstico de sospecha de la velocidad de instauración o progresión de los síntomas y la fase de la enfermedad que se encuentra el paciente. Evidentemente no es lo mismo un debut que un paciente en fase ya terminal o en cuidados paliativos. En neuroblastomas y linfomas la quimioterapia es bastante eficaz, tiene menor morbilidad a largo plazo que la cirugía o la radioterapia. En los tumores de diagnóstico incierto, por otro lado, pues una biopsia, la cirugía nos permite realizar la biopsia al tiempo que se pueda tratar la lesión y en caso de tumores radiosensibles y que respondan mucho más lentamente a la quimioterapia, pues evidentemente pensaremos en administrar radioterapia, pero manteniendo la S-metasona para minimizar ese edema medular que puede desarrollarse secundaria a la radioterapia. En cuanto a la desametasona, bueno, pues es el corticoide más utilizado porque reduce el edema asociado a la compresión medular y mejora los síntomas, lo cual nos va a dar un tiempo realmente muy preciado para completar el estudio del paciente y poner el tratamiento, ¿vale? Un tiempo que ganamos mejorando la calidad funcional del paciente a largo plazo. Aunque bueno, en cuanto a las dosis puede haber ciertas variaciones según la guía que consultéis, pero bueno, en principio si hay una disfunción de la médula espinal, una progresión rápida o presencia ya de déficits neurológicos, pues bueno, se recomienda por un bolo inicial, 1 o 2 miligramos por kilo, realizar la resonancia y después un mantenimiento entre 0,25 y 0,5 miligramos kilo de cada 6 horas durante 48 horas o hasta que decidamos que se puede bajar progresivamente el tratamiento. Si hay un dolor de espalda sin déficit neurológicos progresivos, se iniciaría esta dosis más baja hasta la realización de la columna, ¿vale? Pero todo esto es variable y dependiendo de lo que nos impresiona el paciente. Esto es un algoritmo muy sencillito que ya lo conocéis, que bueno, resume todos estos datos de cómo vamos a hacer el manejo diagnóstico terapéutico del paciente, pero en general, si no tenemos un diagnóstico previo, hablaremos con neurocirugía, pues se pueden hacer una laminotomía o estuviera indicada una laminectomía descompresiva al tiempo que hacemos una biopsia de la lesión. Si no se puede diagnosticar de otro modo, en el caso de que sea, por ejemplo, una leucemia o una leucemia, y en caso de tumores ya diagnosticados, pues ya probaremos la quimioterapia y la radioterapia según el diagnóstico que tenga el paciente. No olvidemos tampoco las medidas de soporte. Es muy importante instaurar medidas que permitan la estabilidad de la columna. Por ejemplo, paciente que esté echado en una posición neutral para la columna, el tratamiento del dolor, muy importante el tratamiento del estreñimiento y de la retención urinaria, pues el paciente necesita sondaje vesical. Cuidar también los efectos secundarios de la dexametasona, que ya conocéis todos, sobre todo la hipertensión y la hiperglucemia. Vigilar también el tema, las analíticas y las bioquímicas, porque bueno, es verdad que podemos estar ante un linfoma o una leucemia que nos haga el paciente un síndrome de lisis tumoral y algunos pacientes habrá que considerar si necesitan profilaxis con heparina. En el caso clínico de nuestro paciente, entre que llegó, se hizo la resonancia y se biopsió, pues presentó un empeoramiento neurológico rápido con imposibilidad de movilización de los miembros inferiores. La resonancia que se repitió se vio una progresión tumoral importante con crecimiento en la masa de partes blandas y mayor invasión del canal medular, siendo signos de mielopatía, con lo cual se le dio una radioterapia urgente de 8 Gray en dosis única
Y aunque inicialmente la paciente no presentaba movilidad de ambos miembros inferiores, sí, bueno, y también tenía disminución de la sensibilidad y tampoco tenía ausencia, o sea, no tenía sensación de llenado vesical, con lo cual también se la sondó. Y también tenía estreñimiento, con lo cual se puso el tratamiento adecuado. Luego ya cuando se recibió el resultado definitivo de la biopsia, el resultado de la biopsia se pudo ya empezar a hacer el tratamiento dirigido. La pregunta 4 era el diagnóstico inmunohistoquímico y molecular del paciente, que había que comentarlo un poco. Entonces, es un tumor de células, como nos había informado, tumor de células redondas azules pequeñas, CD99 positivo y FLI1 positivo. Esta denominación de células redondas azules agrupa una serie de neoplasias que son de apariencia primitiva o embrionaria, generalmente que no tienen unas características morfológicas definidas que nos permitan su identificación inicial o por parte del patólogo. Suelen ser tumores pediátricos que se originan en el hueso o a nivel de partes blandas. En este cuadrito resume bueno, la mayor parte de estos tumores, que son los que se presentan así, que son el sarcoma de Ewing y todos los tumores de la familia Ewing, el neuroblastoma muy indiferenciado, un radiomisarcoma alveolar, los linfomas malignos, el tumor desmoplástico de células redondas pequeñas, el sarcoma sinovial muy indiferenciado, algún osteosarcoma y también el condrosarcoma mesenquimal. O sea que como morfológicamente lo podemos diagnosticar, el método más eficiente, que esto evidentemente lo hace el patólogo para el diagnóstico diferencial y el diagnóstico de certeza de estos tumores, es la integración de los hallazgos clínicos radiológicos, morfológicos, inmunohistoquímica y genético-moleculares, como veis en este cuadrito que también resume un poco los hallazgos que podemos encontrar en cada uno de estos diagnósticos. Fundamentalmente los tumores de la familia Ewing comentar que tiene el mismo origen celular también, pero diferente fenotipo. La hemohistoquímica va a ser crucial para el diagnóstico diferencial con otros tumores de células pequeñas redondas. Los tumores de Ewing expresan regularmente MYC, que es el CD99, HNK1, que lo conocéis también como LEU7 o CD57, FLI1 y K-violina 1. Y que el estudio simultáneo de estos anticuerpos es mandatorio para el diagnóstico, ¿vale? Que es lo que el patólogo hará para darnos un diagnóstico definitivo. La expresión de mico-C29, bueno, que es propia del sarcoma de Ewing, es una glicoproteína situada en la superficie celular que está implicada en la adhesión. El 90% de los tumores de la familia Ewing la expresan intensamente, pero en la membrana y en el citoplasma, lo que los distingue de otros tumores. Es un marcador muy sensible, pero poco específico, ya que aunque con diferentes patrones se expresan en otros tumores que no tienen células redondas pequeñas y, por ejemplo, no se expresa en neuroblastomas, osteosarcoma del seminoma, pero sí en el radiomisarcoma, como digo, con otros patrones con atención heterogénea citoplasmática en este último. En cuanto a la expresión de FLI1, este es un anticuerpo que tiene el núcleo celular de diversos tumores, células endoteliales y linfocitos del estroma, que se expresa intensamente en aproximadamente también el 90% de los tumores de la familia de Ewing y que es la diana, como conocéis, de la translocación cromosómica balanceada que presenta por lo general y que es patognomónica y diagnóstica del sarcoma de Ewing, que es la translocación 1122 y que da lugar al gen de fusión EVS-FLI1. La expresión de FLI1 nos es bastante útil para distinguir los tumores de la familia sarcoma de Ewing de otros tumores de 99 positivos, pero es inespecífica y tiene una sensibilidad muy variable. Esta es la translocación cromosómica propia del sarcoma de Ewing, que suelen tener fusiones entre el gen EVS y otros factores de transcripción de la familia ETS, siendo la más típica y la más frecuente la EVS, EWS y FLI1, que es en diagnóstica y característica, y que es mandatoria también hacerla en el diagnóstico de estos tumores. Esta translocación, bueno, se sospecha que puede ser causante o iniciar y mantener la tumorogénesis en el sarcoma de Ewing, ya que produce una desregulación en los genes encargados de la proliferación y la diferenciación celular. ¿Vale? Como son factores de transcripción aberrantes, se favorece el crecimiento tumoral. Sin embargo, parece que en algunas publicaciones sí se comentaba que esta fusión clásica se podía asociar con mejor pronóstico en el sarcoma de Ewing, pero esto finalmente no se ha llegado a demostrar realmente 100%. Un pequeño porcentaje de los tumores de Ewing presentan variantes de translocaciones en las cuales EVS se fusiona con otro partner.
El 10 al 15% se fusiona con este gen, con el ERG, y en otros pocos casos, ya los menos frecuentes, se fusiona con otro gen de la familia de TS que no es el FLI1, como ETV1, F1 y FF. Y también puede haber una fusión del gen FUS en lugar del gen EVSR1, generalmente con ER y con otros partners, ¿vale? En otros tumores de sarcoma, en otros pacientes con sarcoma de Ewing. Y luego la pregunta 5 nos preguntaban valorar qué tratamientos puede realizar el paciente. Se refería a nuestro paciente. En nuestro caso, pues tenemos todos en la cabeza cuál es el tratamiento del sarcoma de Ewing según la recomendación de la ASEOP, que es dar quimioterapia no adyuvante, luego realizar el tratamiento local de la enfermedad con cirugía o con radioterapia o con ambas, y finalmente dar una quimioterapia adyuvante. Este es el último protocolo que hemos tenido abierto, que lleva algunos años cerrados, que les salió el EWIN 2012, bueno, que al principio tenía varias randomizaciones que luego poco a poco se han ido cerrando. Inicialmente comparaba la estrategia VIDE, que es la quimioterapia propia de Europa, una edición VIDE con una consolidación buyback, y la propia de los países europeos, con la estrategia VDC-IE, que era la propia de Estados Unidos. Y luego tenía otra randomización para añadir o no ácido zoledrónico en la fase de consolidación. Algunos de estos datos, por ejemplo, el zoledrónico, pues yo por lo menos no lo he visto publicado. Sí que tenemos datos de lo demás. Está el implantamiento y las diferentes ramas en las que se randomizaba el tratamiento. ¿Vale? Pero la randomización entre la rama A y la rama B se cerró en mayo de 2019 porque lo del análisis preliminar, los pacientes que se habían registrado en el protocolo, pues se vio que tenía mucha mejor, era mucho más eficaz y menos tóxica la estrategia americana con VCIE, que es el régimen que conocemos y que manejamos todos actualmente. ¿Vale? Estos son los datos que se presentaron en la ASCO del 2020, en el que se vio como bueno, estas diferencias entre supervivencia libre de eventos a los 3 años y supervivencia global, todo a favor de la rama VDC-IE. Con lo cual, ahora esta es la recomendación que tenemos actualmente a la espera que se abra un nuevo protocolo, que ya sabéis que es ciclos alternantes de VDC y cada 14 días, hasta un total de 9 como previos al tratamiento local. Luego nos plantearíamos la radioterapia local o la cirugía. Y luego, en función del estadiaje o de si es un tumor de bajo riesgo o de alto riesgo, pues continuaríamos con quimioterapia después de la cirugía o de la radioterapia. Radioterapia local si fuera preciso y radioterapia pulmonar si el paciente tenía metástasis pulmonares. En el caso de los tumores de alto riesgo, pues se haría un ciclo BAI seguido de un trasplante de progenitores hematopoyéticos con altas dosis de quimioterapia tipo BUMEL. Los resultados de este estudio se han publicado, parte de ellos, en esta publicación del 2022. Había 640 pacientes aloterizados, 320 en cada rama, A y B, y 10 países europeos. Y la medida de seguimiento de los pacientes supervivientes en el momento que se ha publicado esto era de 47 meses. ¿Qué aprendimos de este protocolo? Pues la que hemos comentado, que la rama más eficaz con menos toxicidad es la VDCI. Este beneficio se mantiene a nivel de todos los parámetros de estratificación que se plantearon: sexo, edad, tipo de enfermedad, volumen tumoral y país tratante. ¿Vale? Y que el tiempo total para completar el tratamiento con esta rama B de quimioterapia es en promedio 12 semanas menos que con la quimioterapia clásica. De modo que ya sabemos que este es el régimen estándar de tratamiento inicial en todos los sarcomas de Ewing recién diagnosticados. Sin embargo, a pasar de esto, por la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes globalmente solamente el 67% a los 3 años y del 61% a los 5 años. Y a pesar de todo esto, pues no hemos conseguido mejoras mucho más o avances mucho más importantes los últimos 20 a 30 años, con lo cual, cuando se están desarrollando y necesitamos nuevas estrategias de tratamiento. En el futuro protocolo, que sinceramente, bueno, no sé cuándo se va a abrir o si hay algún hospital que ya lo tiene abierto, se planteó utilizar algunos inhibidores de tirisinquinasa en el tratamiento estándar de pacientes sarcoma de Ewing con nuevo diagnóstico, como el regorafenib, cabozantinib o lemantinib. También a lo mejor escalar dosis de radioterapia y en algunos pacientes, pues después de acabar en la fase de consolidación, pues poner un tratamiento de mantenimiento tipo radionosarcoma.
Y también poner estrategias para poder aumentar el estudio de marcadores biológicos que nos permitan el seguimiento y también predecir de alguna manera la recidiva o adelantarnos a la recidiva. Ese es el protocolo InterEWIN 1 que está aprobado en septiembre de 2022. Como digo, pues nosotros en nuestro hospital en el Niño Jesús todavía no tenemos abierto. Y bueno, este es un planteamiento, un resumen de cómo se planteaba el tratamiento, ¿vale? De empezar con la quimioterapia que ya hemos comentado, pacientes de nuevo diagnóstico, los metastásicos, poner regorafenib en primera línea y luego, pues bueno, randomizar las dosis de radioterapia y luego el mantenimiento a algunos pacientes bueno, que se está por definir. Y bueno, llegando al tratamiento local de la enfermedad, por la cirugía, bueno, pues evidentemente su papel fundamental es salvar la vida del paciente, pero mantener la funcionalidad de la cirugía, o sea, manteniendo la funcionalidad lo máximo posible, ¿vale? En este caso hay que plantearse con el traumatólogo si es mejor hacer una cirugía conservadora o una amputación, y no solo con el traumatólogo, sino también con un comité multidisciplinario. En cuanto a la cirugía versus la radioterapia, que es muy controvertido, pues bueno, pues la cirugía está indicada siempre que la lesión sea resecable, aunque no hay estudios que realmente hayan visto la superioridad de uno sobre el otro, la cirugía versus la radioterapia, porque realmente son estudios muy difíciles de hacer. Habría mucho sesgo a la hora de randomizar a los pacientes, ya que los tumores más pequeños y periféricos van a ser siempre más susceptibles de resección quirúrgica, que nos parece más lógico operar a todos, y los tumores más grandes y más centrales pues van a ser más abordables con radioterapia. Bueno, básicamente porque quizás con la cirugía son inabordables. Por otro lado, la cirugía tiene menor morbilidad que la radioterapia a largo plazo y también nos va a permitir, tiene la otra ventaja que nos va a permitir la respuesta histológica a la quimioterapia. Por lo tanto, y en cuanto a la enfermedad metastásica, el tratamiento local no está completamente definido, salvo para las metástasis pulmonares. Sabemos que en el Eurowin del 99, previo al del 2012, el del año 99, pues los pacientes con enfermedad diseminada recibían tratamiento local en todas las localizaciones metastásicas, ya fuera cirugía, radioterapia. Y ahí sí que parece que los pacientes que habían recibido radioterapia, sí que parece que se tenían en torno a un 35% de supervivencia libre de eventos a los 3 años versus un 16% en aquellos pacientes que no la habían recibido. A la hora de decidir si vamos a radiar todas las lesiones, pues hay que tener en cuenta la toxicidad del tratamiento en los pacientes que tengan múltiples lesiones óseas. En el caso de nuestro paciente, en cuanto al tratamiento del posible tumor primario, que consideramos que era lesión del fémur derecho, se decidió la radioterapia ya dado el mal pronóstico de la paciente y su situación neurológica. ¿Vale? Bueno, esto puede ser controvertido, pero evidentemente amputar o poner una prótesis bueno, pues la recuperación lenta después de esa cirugía en una paciente que no deambula y con mal pronóstico, pues posiblemente no le iba a ir muy bien. Y en cuanto a las lesiones metastásicas, dado el número de lesiones, se decidió solamente dar radioterapia en aquellas que mantuvieran actividad al finalizar de la inducción o aquellas que afectaran más a la paciente. El tratamiento sistémico de la enfermedad metastásica, bueno, pues se vio en el EUROEWIN del 99 que en estos pacientes, los que recibían un trasplante de progenitores hematopoyéticos con altas dosis de quimioterapia, pues no mejoraba claramente su supervivencia, de modo que en el último protocolo, en el de 2012, pues tras la quimioterapia de inducción se decidió que recibieran 5 ciclos VC-IE para evitar la megaterapia del trasplante, dado que no tenía un beneficio demostrado en este grupo de pacientes con enfermedad metastásica. Por lo tanto, nuestra paciente hizo su tratamiento local con radioterapia en el tumor primario, finalizó la quimioterapia de consolidación y neurológicamente al finalizar el tratamiento sí que mantenía esta movilidad activa en miembros inferiores, pero no había conseguido deambular de forma independiente. Los reflejos osteotendosos seguían ausentes y había recuperado la fuerza hasta 4/5, que inicialmente tenía 1/5. ¿Vale? Este es un artículo que resume un poco todos estos pasos que podemos dar en estos pacientes de iniciar el tratamiento de quimioterapia según las recomendaciones que tenemos actualmente también de la SEOP, tanto en pacientes con enfermedad localizada resecable como en pacientes con enfermedad metastásica resecable o solamente con afectación pulmonar pero resecable, ¿vale? Y luego, bueno, pues valorar la cirugía o la radioterapia como ya hemos comentado.
¿vale? Como digo, pues en los tumores muy grandes pélvicos, pues, bueno, pues generalmente se tiende a dar radioterapia más que radioterapia. En la enfermedad metastásica y no resecable, bueno, pues completaríamos después de la quimioterapia de inducción y la radioterapia, pues estos ciclos de quimioterapia de consolidación con VC, VDCI. ¿Vale? Pero bueno, sí que valorando un poco los efectos secundarios que pueda presentar el cada paciente en particular respecto al beneficio. Y luego, pues en la enfermedad metastásica con metástasis, por ejemplo, pulmonares, pues si la biopsia confirma que son metástasis, bueno, se puede dar, intentar una resección de las lesiones y también, si es posible, pues dar radioterapia y evidentemente hacer un seguimiento intensivo, como se recomienda, de la enfermedad. En cuanto a la pregunta 6, valorar el pronóstico y la estrategia terapéutica en caso de recaída. Bueno, la supervivencia global en pacientes de nuevo diagnóstico ronda entre un 60-70%. Es verdad que con los años van recayendo los pacientes y puede ser que sea un poquito más limitada. Van a tener mejor pronóstico los pacientes menores de 14 años con tumores localizados en extremidades o huesos prescindibles frente a los del esqueleto axial y pelvis, como bueno, fundamentalmente por lo que hemos comentado, unos se radian y otros se pueden operar e incluso radian. Pacientes con volúmenes tumorales iniciales inferiores a 200 mililitros, cuando el grado de necrosis de tejido tumoral de la quimioterapia inicial es más del 90%. Teóricamente, aunque esto no está totalmente localizado, cuando tenemos este gen de fusión típico de sarcoma de Ewing y sobre todo también con la enfermedad es localizada, ya que la presencia de metástasis al diagnóstico sí que va a disminuir considerablemente las posibilidades de curación hasta un 25-30%, siendo muy optimistas. Y en estos casos, bueno, pues el pronóstico va a ser un poco mejor solo si las metástasis son pulmonares versus si hay extrapulmonares, como en médula ósea o en huesos. Y también cuando el número de metástasis es muy alto, pues el pronóstico también es mucho peor. De modo que estos pacientes con enfermedad metastásica, la sobrevivencia es menor del 10-20% a los 5 años. Esto es algún estudio bueno, que confirma esto. Este es un estudio desde 2011, pero sí son 700 pacientes con sarcoma de Ewing en recaída y progresión. Las recaídas son más frecuentes en los dos primeros años y cuando estas recaídas ocurren en estos dos primeros años y son metastásicas o sistémicas, son pacientes que tienen peor pronóstico respecto a aquellos pacientes que tienen recaídas locales. Las recaídas en los pacientes con una enfermedad localizada al diagnóstico generalmente son sistémicas, hasta un 70%, y el resto van a ser locales y combinadas, mientras que en los pacientes con enfermedad metastásica más del 80% van a ser sistémicas. La supervivencia global a los 13 años de los pacientes en recaída es de un 13%, un poquito mejor en caso de recaída local y un 7% si la recaída ocurre antes de los 2 años del diagnóstico, comparado con aquellas recaídas más tardías, que puede llegar a un 30%, aunque tampoco son datos muy favorables. De modo, recordar que la supervivencia global a los 5 años en sarcoma de Ewing en recaída es muy pobre y que los factores pronósticos favorables van a ser cuando el paciente recae por encima de los 18-24 meses y cuando esta recaída es localizada. Esto es un poco cómo abordamos a estos pacientes en recaída. Bueno, pues lo primero es volver a estudiar al paciente, pero hacer una biopsia para confirmar la recaída y ver, secuenciar y ver si tenemos alguna diana terapéutica que podamos utilizar después. Se intentará incluir al paciente en algún ensayo clínico, aunque bueno, pues la verdad que cada vez van quedando menos. Cuando la recaída es oligometastásica, un lateral resecable y tiene el paciente datos de buen pronóstico, por ejemplo, una recaída tardía, a lo mejor se puede resecar o radiar toda la enfermedad diseminada y a lo mejor poner algún tratamiento de quimioterapia o de algún otro fármaco dentro de algún ensayo clínico. Si es resecable, pero ha recaído antes de los 18 meses de edad, quizás es más recomendable iniciar algún tipo de quimioterapia sistémica, tipo ciclofosfamida topotecan o temozolomida irinotecan, y ir evaluando la evolución o la respuesta de la enfermedad. Cuando la recaída es múltiple e irresecable y ha recaído muy precozmente después del final de la quimioterapia, bueno, pues va a ser muy raro que podamos rescatar al paciente y lo más recomendado es hacer cuidados paliativos, ¿vale? Pero bueno, sí que puede haber algunos ensayos clínicos en los cuales pueda entrar el paciente.
¿vale? Y cuando hay una enfermedad progresiva, una toxicidad muy importante que sobrepasa el beneficio de cualquier tratamiento, pues evidentemente vamos a pensar solamente en tratamiento paliativo. Segundas y recaídas más allá, pues bueno, si hay posibilidad de resecar o radiar, pues lo podemos intentar y también pues a lo mejor alguna quimioterapia, algún ensayo clínico que nos pueda ayudar. Estos son algunos de las quimioterapias disponibles que podemos utilizar. Ciclofosfamida topotecan, que se ha utilizado bueno, de una toxicidad limitada y se puede poner en hospital de día. Temozolomida e irinotecan, altas dosis de fosfamida, gencitabina 12-tasel o toposido oral, bueno, pues un poco dependiendo cómo lo tolere el paciente. Evidentemente, esto acarrea efectos secundarios tipo mielosupresión o diarrea de irinotecan y hay que valorarlo cada caso en particular. Algunos de estos regímenes, pues ya sabéis que se han ido utilizando a lo largo de los años anteriores dentro del ensayo RECUR, que conocéis todos, con diferentes ramas, que se han ido poco a poco cayendo conforme se demostraba que no eran superiores unas sobre las otras. En el 2019, la gencitabina 12-tasel se comunicó que tenía menor eficacia para controlar la carga tumoral o aumentar la supervivencia libre de progresión que el resto de las ramas. Un año después, en el 2020, se vio que el temozolomida irinotecan era menos eficaz que los otros brazos que quedaban, que era topotecan ciclo y la ifosfamida altas dosis. Y posteriormente, pues ya también se vio que en el 2022, pues también topotecan ciclofosfamida topotecan ciclofosfamida era un poco peor que las altas dosis de ifosfamida. Las últimas ramas que se metieron en este ensayo fue el carboplatino de topóxido, la ifosfamida de altas dosis y finalmente la ifosfamida combinada con lenvatinib. Pero bueno, este ensayo es verdad que actualmente está cerrado. Podemos buscar terapias dirigidas a sarcoma de Ewing, sí, porque evidentemente se desarrollan cada vez más moléculas y hay que probarlas. Tenemos, por ejemplo, este inhibidor de ETS, por GTK 216, o también hay otra 126, terapias epigenéticas, otros agentes que vayan contra CD99, como puede ser clofarabina o dribina combinada con anticuerpo anti-CD19, eribulina, inhibidores de tirosinquinasa, rapamicina, fármacos que induzcan daño en el ADN y que impidan su reparación a nivel de las células tumorales, tipo niraparib o laparib o talazoparib, y también inhibidores de las ciclinas como ribociclib o abemaciclib, algunos nuevos como son el anitumab, como puede ser que es un inhibidor del factor de crecimiento insulina-like tipo 1 y bueno, pues también algunas combinaciones de inmunoterapia. Este es un ensayo o un estudio, un proyecto que se llama MAPIAX, que está abierto en algunos hospitales, en el cual bueno, es un consorcio, un estudio multicéntrico que implica a varios hospitales en España, varios países europeos, que pretende estudiar el perfil molecular de pacientes pediátricos con tumores ya sea sólidos o hematológicos en recaída. Es un proyecto de investigación prospectivo multicéntrico para evaluar las posibilidades de estratificar a estos pacientes en recaída y ver si, una vez estratificados y estudiados desde un punto de vista molecular, hay alguna molécula, algún ensayo clínico que se adecue a su situación. El objetivo principal es estudiar el mayor número posible de pacientes, dentro de ellos, evidentemente, se puede interesar sarcoma de Ewing, para tener un perfil molecular individual de ese tumor y tratar los pacientes con una terapia dirigida en función de ensayos clínicos disponibles, como por ejemplo, a lo mejor dentro del ensayo SMART, ¿vale? Bueno, esto es el ensayo SMART, esto es una presentación, una diapositiva del 2020. Evidentemente esto ha cambiado porque, bueno, pues como sabéis, el ensayo SMART pues va abriendo y cerrando ramas según recluta pacientes o se comprueba la eficacia o no de los tratamientos. Pues por ejemplo, para el EWIN estaban estos disponibles, los inhibidores de PARP con olaparib y derotecan, los inhibidores de ciclinas con ribociclib y everolimus, y otros inhibidores de par con olaparib combinado con celasertib o también fulibatinib. Esta es como está el SMART actualmente, ¿vale? Que bueno, pues lo dejo ahí para que veáis cómo van cambiando las cosas. Y dentro del estudio MAPIAX que decíamos, de estos pacientes con sarcoma de Ewing, este es de 2020, de 700 en ese momento, no tengo datos actualizados, pero bueno, en ese momento ya había más de 770 pacientes reclutados, de los cuales 70 eran sarcoma de Ewing.
En 76% de los pacientes había hecho su estudio del genoma. Bueno, estos estudios se hacen por WES o por estudios de microRNAs. Entonces, en estos pacientes que tienen el estudio completo, de todos ellos, pues no llegaban ni a la mitad que se había identificado una alteración genética potencialmente útil, como aplicación de CD41, de elección de TP53, CDKN2AB, o PTEN, algunas mutaciones somáticas también en TP53, FGFR1, etcétera, aparte de la fusión habitual propia del sarcoma de Ewing. En este momento, bueno, nos parecía que el estudio de estos pacientes sarcoma de Ewing tiene un beneficio relativamente limitado, ya que bueno, pues muy pocos van a tener una alteración genéticamente útil para tratarlos con una molécula dirigida, y solamente de este 30% que se habían conseguido detectar algo, solamente de se habían tratado, ¿vale? Pero bueno, hay que insistir y conocer mucho más esta enfermedad. Los inhibidores de PARP en el sarcoma de Ewing, bueno, pues sí, se había demostrado algún tipo de utilidad en estudios preclínicos, aunque bueno, es tóxico cuando se combina con quimioterapia. Entonces aquí tenemos las combinaciones de niraparib con Demire, que ya está terminado, la parib con irinotecan, o niraparib con dostarlimab. En cuanto a los inhibidores de ciclinas, bueno, pues también inhiben el ciclo celular, con lo cual pueden ser útiles a la hora de parar la progresión tumoral. Y teníamos, por ejemplo, Temiri con abemaciclib, o con palbociclib, o el ribociclib con everolimus. Y los inhibidores de multitirosinasa quinasa, pues tenemos el cabozantinib, el regorafenib, el nematinib, que aquí tenemos datos iniciales y aquí datos un poquito más actualizados. Algunos de ellos sí consiguen cierta respuesta. El regorafenib parece que no tiene tanta eficacia como se pensaba inicialmente. El cabozantinib puede tener un poquito más, ¿vale? Pero es verdad que la respuesta se mantiene durante pocos meses. Pero bueno, hay que seguir recopilando datos. Otras propuestas pueden ser la travestidina, que es un agente aislante combinada con irinotecan, desarrollo de fármacos que son inhibidores del gen WS-ETS, o también inmunoterapia con células T dirigidas contra el GD2, GFR, genes GFR, etc. Y también combinaciones de inmunoterapia, sunitinib con nivolumab, aunque esto bueno, pues, tampoco tiene unos resultados espectaculares tampoco. Pero bueno, como digo, hay que insistir con habiendo ensayos clínicos e insistir reclutando pacientes para estudiarlos. También el ganitumab, que es un anticuerpo, ya hemos dicho que es un inhibidor del factor de crecimiento insulino dependiente y GFR1, combinado con quimioterapia, también tiene un ensayo en el cual se está estudiando su papel. Y este inhibidor de TK216, que es dirigido contra los genes de ETS de la familia de transcripción, inhibidores de la transcripción de la familia ETS, que bueno, que parece que tiene, bueno, que puede tener un futuro un poquito más prometedor que las otras combinaciones de tratamiento. Bueno, en cuanto al caso clínico de nuestro paciente, pues 2 semanas después de finalizar la quimioterapia de consolidación, volvió a consultar por dolor de mandíbula derecha de 2 días de evolución. Se le pautó amoxicilina y analgesia, con lo cual la paciente no mejoró. No solo no mejoró, sino que empeoró, presentaba dolor lumbar y parestesias en labio inferior y en mentón, y justo coincidió con la evolución de fin de tratamiento, que se vio como seguía captando o tenía captación más intensa en la mandíbula derecha, una lesión de partes blandas en el foramen intervertebral izquierdo, en el quinto, también captación en L2, en la palélica izquierda y en la zona distal de la epífisis femoral izquierda, o sea que normalmente tiene una recaída metastásica sistémica. En el tallo detrás no tenía metástasis pulmonares, en el fémur derecho, bueno, pues lo que ya conocíamos, y en la columna, pues bueno, también las lesiones que ya conocíamos vertebrales, sin cambios, pero sí una nueva ocupación del agujero con función izquierda a nivel de C5, C6, bueno, con una lesión por encima de 1 centímetro, ¿vale? Que además se implantaba ligeramente en el saco tecal. En la body de resonancia, bueno, pues más de lo mismo, y la espirometría bilateral la paciente volvió a tener infiltración del tumor.
¿vale? Con lo cual es una recaída, una enfermedad metastásica, una paciente que justo ha progresado como nada, entre 2 semanas y 4 semanas después de finalizar la quimioterapia, con lo cual el pronóstico es infausto y en principio pues se le planteó a la familia un tratamiento que permitiría el control de síntomas, evitarle los ingresos en el hospital, un tratamiento ambulatorio que le permita tener la mejor calidad de vida posible, evitando efectos secundarios importantes, con lo cual se hizo un seguimiento conjunto con cuidados paliativos y la paciente finalmente falleció. Y bueno, esto es todo por hoy. Quería, como digo, pues repasar el caso del sarcoma de la compresión medular a fondo, que creo que lo hemos hecho. Y nada más, dejo aquí parte de la bibliografía que he utilizado. Y nada más, si necesitáis cualquier cosa, tenéis cualquier pregunta, pues, nada, pues me podéis escribir como siempre al correo o al foro de la asignatura. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención